Hola a todos, gracias por la puntualidad, estar presente a todos los colegas, profes, a todo el resto del personal de salud, son todos bienvenidos. En el día de hoy vamos a revisar sepsis en pediatría, a cargo de la doctora Ingara James, quien es residente de pediatría de segundo año de la Universidad Libre Seccional Cali. Muchas gracias, doctora Ingara, y bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todos. El día de hoy pues queremos hacer una revisión de las nuevas guías de sepsis basadas en el último consenso del 2020 y hablar algunos aspectos específicos pues de la población pediátrica y de esta entidad. Haciendo pues una introducción a esta enfermedad, vamos a ver que en mayo de 2017 la Asamblea Mundial de Salud y la Alianza Global de la Sepsis hacen una resolución que decreta que esta enfermedad es de prioridad sanitaria global, generando o llamándola una amenaza mundial para niños y para adultos. La resolución solicita que aquellos países de los miembros de la OMS pues tomen medidas aproximadas para determinar y mejorar la prevención, su diagnóstico y su tratamiento, pues por la alta mortalidad que puede llegar a generar. La sepsis vamos a ver que es la principal causa de morbimortalidad y la utilización de servicios de salud de niños a nivel mundial. Sobre la epidemiología, el sepsis pediátrica, vamos a ver que el 5.9 millones de muertes que ocurren anualmente en menores de 5 años, el 42% de estos van a venir relacionadas a enfermedades infecciosas. Dentro de estos, pues vamos a ver aquellos que generan pues mortalidad por sepsis. Se estima que una incidencia de sepsis pediátrica anual es del 48 por 100.000 niños y 22 por 100.000 niños de sepsis grave o choque séptico, con un aproximado de 1.2 millones de casos de sepsis pediátrica anual. El 8% pues de los pacientes que ingresan a UCI ingresan con diagnóstico de sepsis y vamos a ver que esto se sacó de un estudio grande que se hizo a nivel mundial con 128 unidades de cuidado intensivo pediátrico que valoró pues estos ingresos a nivel mundial. Ya voy a explicar un poquito ese estudio más adelante. Dentro de todas esas 128 unidades de cuidado intensivo, 10 de ellas fueron en Sudamérica y en este mismo estudio pues evaluaron el ingreso pues del diagnóstico de sepsis al ingreso a UCI y para Sudamérica este porcentaje fue alrededor del 16%, siendo pues este valor más aterrizado para nuestra población. Vamos a ver que la mortalidad es alta, entre 1 a 5% para sepsis, pero aumenta de 9 a 20% en el paciente que ingresa con choque séptico y en la mortalidad en los menores de 5 años se calcula en 6.3 por 1000 nacidos vivos, entonces realmente tiene muy alta mortalidad y esa es la importancia pues de reconocer esta entidad tempranamente y hacer un manejo adecuado. Este es un estudio también que valoró la mortalidad por sepsis entre 1982 y 2016, específicamente en la población pediátrica. En este estudio, pues realmente es el resultado de un metaanálisis que valoró 94 estudios con 7.561 pacientes. Y en este grupo de pacientes, pues se hace una diferenciación entre aquellos, pues la mortalidad en países en desarrollo y países desarrollados, evidenciando que en los últimos años pues la reducción de la sepsis, pues la reducción de la mortalidad de la sepsis ha sido significativa para ambos grupos, gracias pues a todas estas campañas de reconocimiento temprano de sepsis, pero vamos a ver que la mortalidad sigue siendo mucho mayor para países en desarrollo, siendo alrededor del 10% para países desarrollados y aumentando un 25 a 30% en países en desarrollo, siendo este valor mucho mayor para los países como los nuestros. Entonces, pues el resultado pues de todos estos análisis es que la sepsis también es una enfermedad socioeconómica y va a afectar mucho más los países que tienen menos recursos. En el proceso pues de revisar este tema y no sé si alguno pues también ha hecho como este estudio de la literatura, frecuentemente uno encuentra múltiples diagnósticos y múltiples consensos y eso a veces es un poquito enredado, entonces voy a hacer una contextualización de cómo han ocurrido todos estos cambios en el diagnóstico de sepsis como para aclarar de pronto algunas de esas diferencias que encontramos en la literatura.
Vemos que en 1992 la sepsis se caracterizó pues por unos criterios específicos de SIRS que pues, tradicionalmente nos los enseñaron así, ligados pues a estos primeros dos consensos, el consenso de sepsis 1 y sepsis 2, que se realiza como en esta población y se realiza en poblaciones adultas, y pues realmente llega a haber un consenso pediátrico alrededor del 2005, donde se publica pues la primera definición de sepsis pediátrica gracias a la Conferencia Internacional de Sepsis Pediátrica. En este consenso en el 2005 se define el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociada a una infección como el diagnóstico o como la entidad pues que se describe como sepsis. En este consenso del 2005, pues hay varios criterios, el criterio de sepsis, sepsis grave, choque séptico y disfunción orgánica, que vamos a ver que en el último consenso pues se modifica. Cuando ocurre este consenso en el 2005, pues se generan muchas críticas asociadas a la modificación, o sea, los criterios SIRS que tradicionalmente se habían medido pues en el paciente adulto. En el momento que hacemos esa traducción al paciente pediátrico, pues se genera como muchas críticas en su utilidad. Se evalúa que las tablas de percentiles de los valores fisiológicos pues difieren de un SIRS positivo de un SIRS negativo y no coinciden pues claramente esos valores con las distintas edades pediátricas. Entonces pues en este sentido, después de este consenso del 2005 pues se genera como muchas críticas alrededor de esta definición. Estos son los criterios de SIRS en pediatría. Vamos a ver que parte de las críticas asociadas pues a estos criterios, uno es que tienen muy alta sensibilidad y que más del 90% de los pacientes que ingresan a UCI necesariamente no pues pueden presentarlos sin que vengan asociadas a una etiología infecciosa. Ese era uno pues de los conceptos como grandes. Y dos, pues varios estudios australianos y en Nueva Zelanda mostraron que muchos pacientes que no cumplían estos criterios podían estar presentando una sepsis y se nos estaban saliendo de ese diagnóstico. Entonces, los criterios de SIRS pues pueden todavía ser útiles, pero no se requiere un criterio específico para el diagnóstico, ni se requiere juntar un número pues un número de estos criterios para determinar una sepsis, y creo que ese es el concepto grande que ocurre con estos cambios de consensos. De todas maneras, es importante que los tengamos en cuenta porque vamos a ver que de todas maneras podemos utilizarlos pues, en la valoración del paciente, la presencia de las alteraciones en esos signos vitales según la edad del paciente, la presencia de leucocitosis o leucopenia pues asociada, pero ya no hacen parte como ese criterio grande para el diagnóstico de sepsis. En el 2016, entonces, se publica el tercer consenso internacional para sepsis y es el que se conoce como sepsis 3, en el cual SIRS desaparece de estas definiciones, pues, gracias pues a todas estas críticas alrededor de esta situación, y se desvincula como tal de la sepsis. O sea, podemos utilizarlo en la valoración del paciente, pero yo no requiero un criterio puntual para determinar sepsis. Determinando entonces en este último consenso del 2016 que es una infección asociada a una respuesta inflamatoria desproporcionada del paciente, cambiando un poquito esa terminología. Y como las críticas grandes alrededor del consenso del 2016 fue que excluyó a neonatos y a niños de su definición, lo que dejó pues una brecha etaria importante y un grupo de pacientes que tienen alto riesgo de sepsis, que se nos quedaron fuera de este consenso. Vamos a ver que en el 2020 entonces sale el último consenso de Surviving Sepsis, en este caso ya enfocado hacia niños, y es basado pues en estas guías que vamos a guiar pues esta revisión. Entonces, como definición grande de sepsis va a ser la presencia de infección asociada a una respuesta inflamatoria no controlada, asociada eventualmente a disfunción orgánica que va a ser causada por esta respuesta inflamatoria no controlada del cuerpo. El choque séptico lo vamos a describir ya como la disfunción cardiovascular que está evidenciada por una inadecuada perfusión tisular, que si se prolonga pues va a generar un daño multiorgánico. Aquí ya retiran el término de sepsis grave, que lo vimos como en esos consensos iniciales,
porque en general el tema grande que debemos llevarnos de acá es que toda sepsis es grave, y pues sí diferencian es la presencia de sepsis y el paciente que ya entra a un choque séptico, pues porque aumenta mucho más su mortalidad. Entonces en este paciente van a haber algunas diferencias en el manejo. En conclusión, pues son estos tres componentes grandes: la presencia de infección, la respuesta desregulada del huésped y el riesgo pues de disfunción orgánica asociada. En estas dos gráficas vamos a ver cómo se genera la progresión de esta enfermedad. La primera, pues vemos un niño que ingresa con una infección, puede ser viral, bacteriana, parasítica. Realmente no necesariamente la sepsis viene asociada a infecciones bacterianas, puede venir asociada a infecciones virales o fúngicas. El paciente que hace una infección y esta infección empieza a mostrar signos y marcadores de laboratorio que nos sugieren que esa trayectoria no está siendo una trayectoria adecuada y está deteriorándose. Adicionalmente vamos a ver la respuesta del huésped, que es desregulada, llevando a una disfunción orgánica. Cuando esta disfunción orgánica se empeora, pues va a generar una alteración en la perfusión, que es lo que ya nos va ingresando al grupo de choque séptico, entrar a un choque refractario que no es tan fácilmente reversible, y el paciente que ya hace una falla multiorgánica eventualmente desarrolla pues o llega a la muerte. Adicionalmente, aquí al lado derecho vemos una curva que frecuentemente se utiliza como para describir esta trayectoria en el paciente séptico, donde vamos a ver que en el momento pues de una infección el paciente responde con una respuesta hiperinflamatoria, que es lo que tradicionalmente pues se ha descrito como la respuesta de SIRS. Si el paciente esta respuesta la genera muy abruptamente, pues esto va a llevar a una muerte temprana. A medida que progresa la enfermedad, pues el paciente logra en general compensar con una respuesta antiinflamatoria compensadora, que es el CARS, y si se logra generar un balance entre estas dos, pues el paciente logra salir de esa infección y sobrevivir. Pero si vemos que no se genera un adecuado balance entre estas dos, pues antes empeora este proceso hipoinflamatorio, el paciente entra ya al riesgo de infecciones nosocomiales, reactivaciones virales y genera pues una muerte tardía. Entonces podemos estar en cualquiera de estos escenarios en ese paciente que está ingresando pues a como concepto grande, a una respuesta no regulada de una infección, ¿cierto? Esta es la fisiopatología de cómo una respuesta inflamatoria eventualmente pues me lleva a un daño tisolar. Vamos a ver que en este ejemplo la presencia de ciertas bacterias puede llevar a que se unan a los receptores de Toll-like en las células inmunes. Esto va a llevar a un número de señales intracelulares que va a llevar a la liberación o a la activación del factor nuclear kappa beta. Este va a generar unas modificaciones en la transcripción y aumentando la transcripción de citoquinas como TNF-alfa, interleuquina 1 beta e interleuquina 10, que va a llevar a la activación de los macrófagos, y los macrófagos van a llevar a la liberación de prostaglandinas, leucotrienos, proteasas y oxidantes, que van a generar como un impacto a nivel del endotelio. Adicionalmente, se genera un aumento en la óxido nítrico sintetasa, lo que lleva a aumento a la liberación de óxido nítrico, y esto genera, en conjunto con este daño endotelial, una alteración del endotelio, generando mayor permeabilidad, vasodilatación y alteraciones en estos balances procoagulante-anticoagulante, que es lo que vamos a ver como resultado en el paciente séptico. Eventualmente todo esto pues lleva también al compromiso y a la acumulación de la mala regulación y la producción y disfunción orgánica que se va a generar en el paciente, donde podemos encontrar pues alteraciones del sistema nervioso central, que en niños puede presentarse como delirio, injuria pulmonar, que se puede manifestar como SDRA, disfunción cardiovascular, injuria renal, íleo y disfunción hepática, que vienen pues asociadas a estos múltiples alteraciones pues orgánicas por este daño principal. Entonces, en el paciente que estoy sospechando sepsis, siempre tengo que ir más allá y buscar esos criterios que me sugieren que adicionalmente pues tengo una disfunción orgánica. Esos criterios pues van a ser distintos, y de todas maneras se hace una búsqueda general para evaluar
pues es esa funcionalidad de todos estos órganos. Vamos a evidenciar una disfunción cardiovascular, pues con una presión arterial que cae por debajo del percentil 5, pacientes con acidosis metabólica inexplicable, incremento arterial de lactato más de 2 veces el valor encima del valor normal, oliguria, lleno capilar alargado más de 5 segundos y un gradiente de temperatura central o periférica que tenga una diferencia más de 3 centígrados. La disfunción respiratoria, pues lo podemos ver con una PCO2 mayor de 65, una PAFI menor de 300, una necesidad de oxígeno más del 50% para lograr una saturación del 92%. La disfunción neurológica lo podemos ver con alteraciones en la escala de Glasgow, que esta disminuya por debajo de 11 o que haya un descenso más de 3 puntos de ese score basal. La disfunción hematológica lo vamos a ver con disminución en el recuento plaquetario menos del 80.000, con un descenso más del 50% del valor previo, 3 días previos, o una relación de INR por encima de 2, y la disfunción renal, que generalmente la vamos a evidenciar con elevaciones de creatinina más de 2 veces el límite para la edad. La disfunción hepática se puede evidenciar con bilirrubinas totales más de 4 miligramos por decilitro o ASTs 2 veces el valor normal para la edad. Entonces siempre debemos hacer pues una búsqueda de estos criterios de disfunción orgánica que vienen asociadas a este diagnóstico clínico de sepsis. En el paciente pediátrico vamos a ver que los signos de sepsis a veces pueden evidenciarse más tardíamente. El niño logra hacer una compensación mayor que el adulto y puede lograr pues una compensación que se sostiene más en el tiempo. En el momento que el paciente ya nos muestra signos de choque, pues realmente tenemos poco tiempo para actuar porque ya viene generando una compensación por un tiempo más prolongado. Es muy importante pues que notemos ciertas cosas al examen físico que nos van a sugerir que este paciente está ingresando a una sepsis o está entrando a un choque séptico. En el paciente neonato, en el lactante menor, pues un paciente que tiene alteración en la alimentación, no está succionando adecuadamente, está presentando letargia, disminución en el tono, que es un componente importante del paciente neonato, la irritabilidad, los signos de infección de vía aérea superior, dificultad respiratoria, trabajo respiratorio asociado, pues deben alarmarnos de que este cuadro infeccioso pues está saliéndose como de ese componente normal. Adicionalmente, en el niño, pues generalmente se va a presentar con una enfermedad febril y adicionalmente, pues viene asociado con una alteración en el estado de conciencia, un paciente somnoliento, letárgico, con poca tolerancia a la vía oral, pues siendo eso un componente importante. Adicionalmente, quiero como mencionar acá el triángulo de valoración pediátrica porque es el que nos va a dar esos signos de que hay una situación de hipoperfusión tisular y que el paciente ya está entrando en un choque séptico. Entonces debemos valorar siempre pues el conjunto de estos 3 grupos. Uno, la parte respiratoria, que el paciente esté saturando adecuadamente, que haya presencia o no de trabajo respiratorio, aleteo nasal, taquipnea, necesidad de oxígeno, ¿cierto? Todo eso nos está hablando que hay un componente respiratorio pues comprometido. La presencia de apariencia, el niño que no está jugando, no está interactuando con sus familiares, el niño que está hipoactivo, es un componente importante. Adicionalmente hay que valorar el niño que es irritable, que no está mejor, que no se calma con la madre, que adicionalmente tiene un llanto débil o hay un componente pues asociado a este llanto que está alterado, también nos puede sugerir un compromiso pues en el triángulo pues de la apariencia. Y la parte circulatoria que nos va a hablar de que también el compromiso circulatorio está asociado, el niño que se observa pálido, que tenga piel moteada, cianosis, exantemas, nos está también llamando la atención de que está entrando dentro de un choque séptico. Hay ciertos grupos en pediatría que tienen mayor riesgo a presentar sepsis y esos grupos de pacientes pues tenemos que hacer como una búsqueda todavía más activa de estos criterios y evaluar bien cuando estas infecciones pues se nos están como yendo más allá y está generando signos pues de sepsis. Entonces en el menor de 3 meses pues es una importante. El paciente que tiene muy bajo peso al nacer o que nació con muy bajo peso, el paciente inmunocomprometido, aquellos que tienen comorbilidades cardíacas, respiratorias o neuromusculares van a tener mayor riesgo.
El paciente que usa catéteres de forma prolongada también es un paciente de importancia, y aquel paciente que ha tenido hospitalizaciones recientes también entra en este grupo de mayor riesgo. El diagnóstico como tal, vamos a ver que el diagnóstico es clínico, no hay ninguna herramienta específica que nos diga que el paciente está séptico o no está séptico. Realmente en esto las guías hacen mucho énfasis en que ese diagnóstico debe ser clínico. Sí se recomiendan, y ellas sí recomiendan, implementar protocolos institucionales que lleven a menor mortalidad, o sea, que lleven a una identificación temprana de la sepsis, y esto es un componente importante, que se busque esta entidad aún en el paciente que apenas está ingresando a urgencias, en el paciente que está en salas, aún en el paciente en consulta, que se haga un protocolo que nos valore, pues, nos descarte, pues, estos hallazgos clínicos que nos sugieran una infección grave. Ninguna herramienta diagnóstica, como les expliqué, ha demostrado ser superior a otra, y realmente, independientemente de los mecanismos utilizados, todo niño que se presenta al servicio de urgencias se debe evaluar la presencia de sepsis. Entonces, eso sí es un llamado como a todas las entidades de que hagamos un protocolo como tal para reconocer tempranamente la sepsis. Como en estudios de laboratorio, vamos a ver que no hay ningún marcador que nos demuestre ser confiable ante el diagnóstico de sepsis, pero vamos a mencionar dos, pues, que la guía menciona que pueden ser de utilidad para ayudarnos como en este proceso de diagnóstico, más la ausencia de ellos no nos descarta el diagnóstico. Es muy importante que en todo paciente que yo estoy sospechando una sepsis se haga un estudio etiológico de esa infección, porque vemos que el componente grande va a ser la presencia de infección, que esta infección puede ser viral, bacteriana, parasítica, pero yo tengo que hacer el proceso de búsqueda etiológica. Entonces, todo paciente que esté sospechando sepsis se debe hacer o solicitar cultivos asociados a ese foco donde yo estoy sospechando el cuadro infeccioso, y adicionalmente 2 hemocultivos adicionales, siempre en búsqueda de este cuadro, pues en este caso bacteriano, pero sí se debe hacer como protocolo. El otro es, la otra herramienta, pues, o diría yo como biomarcador que discuten las guías, es el uso de la procalcitonina. Vamos a ver que la procalcitonina es un precursor de la hormona de calcitonina, que es producida por las células T en la glándula tiroides y en la glándula endocrina. Estas en una condición fisiológica normal típicamente pues van a tener una detección muy baja en sangre en el paciente sano, pero en el caso de una infección bacteriana, pues las citoquinas proinflamatorias van a activar la expresión de este gen y van a llevar a mayor producción de procalcitonina, y es por eso que frecuentemente pues se ha ligado la elevación de procalcitonina a la infección bacteriana. Y vamos a ver que la infección viral, que generalmente va a tener una respuesta de citoquinas por medio del interferón gamma, pues no genera una elevación o una expresión de este gen, sino que genera una expresión atenuada de este, y este no lleva a una producción aumentada de procalcitonina. O sea, ese es el concepto grande como que tenemos de la procalcitonina, pero vamos a ver que hay muchas excepciones también que nos pueden llevar a elevación de esta sin estar ante pues una infección bacteriana puntual. ¿Qué dicen las guías de la procalcitonina? Pues realmente se considera un marcador temprano de enfermedad infecciosa, pero no hay evidencia de que esta pueda ser usada para el diagnóstico de sepsis o la necesidad de antibióticos. ¿En qué momento sí nos puede ser útil? Pues para realizar un seguimiento al manejo antibiótico y definir suspensión de antibióticos. Los valores normales pues que vemos que se manejan en la clínica es por encima de 0.25 si estoy sospechando un foco respiratorio, o por encima de 0.5 en el paciente que estoy sospechando un foco diferente. Y me llamó la atención esto, pues en algunos artículos que mencionaban que habían otras situaciones donde la procalcitonina se nos puede elevar sin ser una infección bacteriana, y esto es todo como para que tener en cuenta que realmente no se utiliza como diagnóstico de sepsis. O sea, yo puedo tener esta elevada o no tenerla elevada y aún así puede estar ante una sepsis. Algunas entidades como las infecciones fúngicas, las infecciones parasitarias como la malaria, podrían elevar un poco la procalcitonina, y recordemos que estas dos entidades también pueden llevar a una sepsis. Las quemaduras, la isquemia intestinal, pacientes con cáncer y síndrome paraneoplásico, pues podrían también tener algo de elevación de la procalcitonina.
Entonces, parecido, pues es un poco más específico que la PCR en la utilidad para determinar si la etiología es bacteriana, pero pues hay algunas entidades que también me podrían alterar esto. El lactato es otra medición que las guías toman un tiempo pues como para discutir. Su medición va a ser útil para alertar el estado clínico, la normalidad en la perfusión. Realmente el lactato va a ser un reflejo de este metabolismo anaerobio en el paciente que ya tenemos una alteración en la entrega de oxígeno pues, a los tejidos. Vamos a ver que las concentraciones normales de lactato pueden estar alrededor de 1 milimol por litro, pero en estados de choque vamos a ver que sus pacientes, pues este valor se nos aumenta a 2 milimoles, pues se nos pueden aumentar a 2 milimoles por litro. Eso nos sugiere que el paciente no solo pues está entrando a un choque séptico, y en varios estudios se ha evaluado que esos valores por encima de 4 milimoles por litro por sí solos pues tienen un riesgo de mayor mortalidad y pueden pues alertarnos de un paciente con mayor riesgo de morir, que debemos manejar pues como más rápidamente. El manejo antibiótico va a ser un componente importante de las guías que también lo refieren, y aquí es donde voy a hacer como un énfasis mayor. Pues vamos a revisar varias cositas sobre el manejo antibiótico. Vamos a ver que los pacientes en choque séptico se recomienda un inicio antibiótico empírico en la primera hora en el paciente que está en choque. El paciente que está empezando a presentar disfunción orgánica asociada a sepsis, pero todavía no ha ingresado a un choque séptico, la recomendación es el inicio de antibióticos en las primeras 3 horas, así que para ambos conceptos, en el paciente que yo sospecho sepsis, pues yo tengo que estar pensando en el inicio rápido de antibióticos, buscando con disminuir la mortalidad. La terapia empírica pues debe ser de amplio espectro, con uno o más antimicrobianos, y aquí pues han habido muchos estudios que valoran si el paciente con 2 antimicrobianos o con un único antimicrobiano tiene mayor riesgo de morir, y realmente la diferencia no es tanta. Lo importante es que se dé un cubrimiento pues adecuado a ese perfil de susceptibilidad que yo debo tener en mi comunidad, y ahí es donde es importante pues conocerlo, porque de esto depende pues el manejo o el tratamiento empírico que se debe iniciar en el paciente. Una vez que yo cuente con cultivos positivos, se recomienda desescalar pues antibiótico guiado por antibiograma, que eso es un componente también importante, y si yo no identifico el patógeno según la evolución clínica de los factores de riesgo, pues se debe discutir con infectología la probabilidad de suspender antibióticos o en qué momento se debe suspender estos. Entonces, este es uno de los estudios grandes que utilizan las guías para determinar el tiempo de uso antibiótico. Vamos a ver que en el paciente que este antibiótico se inicia en menos de 1 hora, la mortalidad la reportan alrededor del 8%. En el paciente que estos antibióticos se aplican en más de 2 horas o menos de 2 horas, pues va de 7%, y en más de 2 horas alrededor del 17%. Y en el paciente que estos antibióticos se inician por encima de estas 3 horas, se ha visto una mortalidad mucho mayor, alrededor del 23%, mostrando una diferencia significativa en este paciente que yo espero más de 3 horas para el inicio de antibióticos, con el riesgo pues de mayor mortalidad en este paciente. Entonces, basado en esto, pues se hacen las recomendaciones que el paciente en choque séptico se inicie en la primera hora, y en el paciente en sepsis sin choque séptico se inicie en las primeras 3 horas. La selección del antibiótico, pues aquí las guías también nos hacen como un apartado donde debe depender de las comorbilidades del paciente, la historia de infecciones previas, las colonizaciones de organismos multiresistentes que hayamos detectado en esta hospitalizaciones previas, la presencia de inmunosupresión, el uso reciente de antibióticos y el perfil de susceptibilidad y prevalencia local. Y es aquí donde vamos a hacer como un enfoque especial para evaluar realmente cuál es nuestra susceptibilidad y cuáles son esos patrones de prevalencia local, pues que nos van a ayudar a tomar esas decisiones sobre el uso empírico de antibióticos. Sí va a ser como este estudio inicial, pues es un estudio mundial. Este fue el estudio que les mencioné al principio de la presentación, que nos evalúa 128 unidades de cuidados intensivos en 26 países.
La mayoría de estos están en Norteamérica, pero vamos a ver que 10 de ellos en Asia, 10 en Sudamérica, y 5 de estos 10 en Sudamérica estaban en Colombia, que me llamó la atención. Australia tiene 100 unidades y África 3, y en este estudio ellos evalúan el sitio de infección en estos pacientes que ingresan por sepsis severa, y el 40% de todas estas unidades pues presentaron un foco respiratorio, que vamos a ver que para pediatría es el foco más común. Adicionalmente, mirando la prevalencia de las bacterias, pues fue más frecuente la infección por bacterias gram negativos en un 27.9%, siendo Pseudomonas la bacteria más causante pues, de estas infecciones. Las bacterias gram positivo fueron del 26.5%, y Staphylococcus aureus siendo pues el componente como de mayor infección. Adicionalmente, veamos que la infección viral fue el 21% de la etiología de sepsis respiratoria, pues de sepsis, y siendo el rinovirus uno de los principales causantes pues de esta entidad. Entonces no dejemos a un lado los virus, que también pueden ser una causa de sepsis, y los hongos fueron el menor porcentaje, alrededor del 13.4%, siendo Cándida la especie más aislada. Esta es la incidencia de microorganismos que tuvimos en el último año en la institución, y vamos a hacer pues como una revisión de esto pues para evaluar ese patrón de susceptibilidad que tenemos a nivel local. El microorganismo más aislado fue Staphylococcus aureus, seguido de E. coli y Klebsiella pneumoniae, que fueron las tres bacterias como más frecuentemente aisladas. De todas maneras, pues vemos que las primeras 10 incluye Trophomonas macrophylla, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Candida tropicalis y Candida albicans, siendo pues las más frecuentes de este diagnóstico fúngico, y Acinetobacter baumannii la número 10. Pero las principales fue Staphylococcus aureus, E. coli y Klebsiella pneumoniae. Estos son los patrones de sensibilidad de Staphylococcus aureus en UCI. Vimos que Staphylococcus aureus meticilinosensible fue alrededor del 80%, que es un componente pues importante. Staphylococcus aureus meticilino resistente alrededor del 20%, y una sensibilidad a vancomicina del 100%. Entonces realmente no teníamos resistencias a vancomicina, pero sí llama la atención que los principales aislamientos en el último año fueron sensibles y no resistentes a oxacilina. En la sensibilidad de E. coli vamos a ver que alrededor del 30%, pues solo el 30% fue sensible a ampicilina, o sea, la mayoría de ellas son resistentes. Ampicilina sulbactam alrededor del 40% fueron sensibles, o sea que todavía tenemos una resistencia muy importante de ampicilina y ampicilina sulbactam. Las cefalosporinas de primera generación fue sensible alrededor del 80% de los aislamientos. En cefalosporinas de cuarta generación la sensibilidad fue del 90%, y carbapenémicos tuvimos una resistencia casi del 100%. Entonces, realmente ahí vamos viendo como esos patrones de resistencia que hemos manejado en el último año. También Klebsiella pneumoniae, que fue el tercer microorganismo pues, en aislamiento, vemos que tuvo una sensibilidad a las cefalosporinas solo del 20%, cefalosporinas de primera generación. Las cefalosporinas de cuarta generación tuvo una sensibilidad solo al 40%, así que realmente tienen una resistencia como más amplia. Y el carbapenémico tuvo una sensibilidad del 100%, entonces realmente no reportamos muchas resistencias a carbapenémicos, lo que nos habla que posiblemente pues, no tenemos una flora tan resistente pues, en la institución, gracias pues, al uso adecuado de antibióticos. Este fue otro estudio que se realizó también en la institución, pero entre el 2016 y el 2019, y en este estudio evaluaron el aislamiento por biología molecular comparado con hemocultivos en toda la institución, no solo en cuidados intensivos. Y en este estudio vemos que la patología respiratoria pues, fue la más frecuente causante pues, de infección en la institución, que es consistente pues, con lo que evaluamos a nivel mundial. De los gérmenes más aislados, pues el que más frecuentemente se aisló fueron los gram positivos. Entre esos tenemos Staphylococcus aureus
siendo el meticilino resistente más frecuente que el sensible, y Klebsiella pneumoniae siendo la segunda bacteria pues, más aislada. Quería como mencionar acá que en los aislamientos fúngicos, Candida parapsilopsis fue la más frecuentemente aislada en estos estudios pues, entre el 2016 y 2019, que ya vimos que para el último año fue Candida tropicalis. Entonces, realmente eso va variando de cada año en cada año, pero pues sí quería como mencionar esas distintas hallazgos pues, que hemos encontrado en la susceptibilidad local. Este estudio también lo traje a colación porque se realizó en la ciudad de Cali, pero en otra institución, y vemos acá que ellos evalúan la presencia de infecciones fúngicas en adultos, niños y recién nacidos, y encontraron como aislamiento más frecuente también la Candida parapsilosis, siendo esta, teniendo esta una resistencia hasta el 36% a fluconazol, que es un componente importante pues en esta etiología local, pues que la mayoría de este tipo de aislamiento tiene resistencia a fluconazol, por lo cual fluconazol de pronto no sería como ese manejo empírico inicial. Y quería como hacer aquí una énfasis en esos pacientes. Vimos que hongos no es el aislamiento más frecuente, o sea, hay que pensar en bacterias primero, en diagnósticos virales, y realmente la menos frecuente fue hongos, pero hay un grupo de pacientes especial que hay que pensar que puede estar cursando con una sepsis asociada a hongos. Entre estos tenemos los pacientes que tienen catéteres venosos centrales, los pacientes que tienen uso de amplio espectro y prolongado de antibióticos, los pacientes con agentes antifúngicos, aquellos pacientes en ventilación mecánica y con nutrición parenteral, pues son un grupo especial que debo considerar la presencia pues también de infecciones por hongos. Hay mayor riesgo de mortalidad en aquellos pacientes en ventilación mecánica, en pacientes con cáncer sólido, con quimioterapia, con pacientes de género femenino, y aquellos recién nacidos con muy bajo al nacer, tienen muy bajo peso al nacer, tienen mayor riesgo de mortalidad por hongos. Bueno, ya como saliendo como de la entidad pues antibiótica y el manejo antibiótico, pues hay otros conceptos grandes que debemos llevarnos de la guía de sepsis. Entre esos tenemos la resucitación hídrica, que en estas guías pues nos hacen una diferencia en aquellos pacientes que tienen pues aquellos el manejo hídrico en los pacientes donde estamos en una institución con cuidados intensivos, distinto a aquellas instituciones sin disponibilidad de cuidados intensivos. Es otro concepto grande. Pues aquí la recomendación en la institución con cuidados intensivos es que se manejen bolos de líquidos entre 10 a 20 cc por kilo, con un máximo entre 40 cc por kilo total en esa primera hora, constantemente valorando la mejoría clínica del paciente, mejoría pues de estos hallazgos que nos están sugiriendo la hipovolemia, y suspender el manejo hídrico en el momento que yo sospecho sobrecarga hídrica. Este concepto pues cambia un poquito para aquellas instituciones donde no tenemos la disponibilidad de UCI, donde se recomienda que en la ausencia de hipotensión pues no se use bolos de líquidos, sino que se monte manejo de mantenimiento, pero en el paciente que sí presenta hipotensión en una institución sin unidad de cuidados intensivos, ahí la recomendación es el uso de bolos de 10 a 20 cc por kilo, pero con más cuidado en esa dosis máxima, a 40 cc por kilo total de líquidos. ¿Cómo determinamos pues la hipotensión? Porque pues esto es otro concepto que hacen las guías, es tener claridad sobre la edad del paciente. Entonces en el paciente que es menor de un año, ellos recomiendan el uso de una presión arterial sistólica pues por debajo de 50, pues considerar hipotensión. En el paciente entre 1 a 5 años con una presión arterial sistólica por debajo de 60, y en el paciente mayor de 5 años, una presión arterial sistólica por debajo de 70 debe considerarse hipotensión, o en cualquier paciente donde yo estoy presentando las tres cosas, extremidades frías, llenado capilar prolongado y pulsos débiles, ese paciente requiere reanimación hídrica y debemos considerar este uso. La monitorización entonces del choque en estos pacientes, pues se recomiendan algunas metas, especialmente la de presión arterial media, que debe estar alrededor de 65 milímetros de mercurio, o que esté por encima del percentil 5
del percentil 5 y 50 o mayor del percentil 50 para la edad. Se recomienda el uso de variables hemodinámicas avanzadas, como el monitoreo de presión arterial invasiva, ecocardiografía, si yo tengo la disponibilidad de estas. Y realmente estas guías ya se van alejando de la recomendación de la descripción del choque en niños como frío y caliente, porque se considera pues que esta no es tan exacto para determinar esta situación hemodinámica. Se recomienda el uso de niveles de lactato pues, en conjunto pues, con la valoración clínica para determinar esa resucitación hídrica, y se puede, como vemos, utilizar como coadyuvante, pero pues no debe ser el único criterio que debemos considerar. Los vasopresores, la recomendación de la guía es que después de 40 a 60 cc por kilo de reanimación hídrica, si el paciente continúa con una perfusión anormal, se considera o se amerite pues, el uso de vasopresores. La recomendación es el uso de epinefrina o norepinefrina en niños con choque séptico, y se debe añadir vasopresina únicamente cuando ya estamos pues, en altas dosis de catecolaminas y el paciente aún no responde. Entonces realmente la vasopresina queda como al final, pero todavía se recomienda como en el proceso. Y otras medidas importantes para tener en cuenta en el paciente séptico, pues el uso de hidrocortisona endovenosa realmente se debe utilizar únicamente en el choque refractario, aquel que yo ya le hice una reanimación hídrica, que ya está con manejo vasopresor y que a pesar de esto persiste con inestabilidad hemodinámica. A este paciente se le indicaría el uso de hidrocortisona. Se recomienda metas de glicemia en estos pacientes que estén por debajo de 180. Y se recomienda pues un inicio de alimentación enteral en las primeras 48 horas del ingreso, si el paciente me lo permite. O sea, no dejar al paciente tanto tiempo sin vía oral, mientras él pueda, pues, tenga la capacidad de la vía enteral. No recomiendan transfusiones profilácticas, especialmente en el paciente pues, que tenga hemoglobina por debajo de 7. No se recomienda transfusiones plaquetarias, a menos de que el paciente tenga pues, un sangrado activo. En este caso sí se indicaría. Hay como todavía muchos interrogantes sobre el uso de plasmaféresis en todo choque séptico. Se recomienda únicamente en el paciente pues, que tenga, o no se recomienda pues, en el paciente con ausencia de trombocitopenia asociado pues, a falla orgánica, y se debe utilizar únicamente en algunos grupos, no en todo el paciente, no todos los pacientes se benefician de plasmaféresis. La inmunoglobulina es otro componente importante que también queríamos como hacer un énfasis. No hay una recomendación general en la guía sobre el uso rutinario de la inmunoglobulina pues en el shock séptico, pero vamos a ver que puede tener algunas utilidades en el síndrome de choque tóxico, algunas etiologías estreptocóxicas, también en la fascitis necrotizante y en los pacientes inmunocomprometidos que tengan niveles documentados de inmunoglobulina. Hay muchos estudios que apenas están empezando a generar alrededor de la inmunoglobulina, porque realmente hay pocos estudios en pediatría, otros pues más en adultos, pero pues queríamos aprovechar pues y mostrar este estudio que se realizó también en la institución, donde se evaluó el uso de inmunoglobulina G enriquecida con inmunoglobulinas EIA como un tratamiento adyuvante a la sepsis pediátrica. En este caso se evaluaron 36 casos, 72 controles, y se evidenció que se asoció pues el uso de la administración de inmunoglobulina disminuyó la probabilidad de muerte por sepsis, por choque séptico, y también pues se encontró que una administración temprana tenía mayor reducción de esta probabilidad de la mortalidad. O sea que realmente la inmunoglobulina es una herramienta que está en estudio, pero está demostrando buenos resultados como tratamiento adyuvante pues al antibiótico, a los líquidos, a todo el otro manejo que estamos evaluando pues en el contexto de sepsis, que puede ser pues una opción. Entonces acá, como ya terminando, quiero pues como ponerles el esquema oficial que ofrece la campaña de sepsis, que lo tengamos en cuenta. Es una forma como rápida de aplicar todos estos conceptos incluidos en la sepsis. Entonces el paciente pues que está con un choque séptico, como vemos acá, debemos iniciar antibióticos en la primera hora. El paciente que tiene sospecha de sepsis, que no está ante un choque séptico, se debe iniciar en las primeras 3 horas el manejo de antibióticos, hacer una
un diagnóstico y una evaluación temprana para prevenir el desarrollo de un choque séptico, y se deben todos estos pacientes adquirir un acceso venoso, tomar muestras o cultivos de sangre, empezar tratamiento empírico, como ya lo explicamos, medida de lactato base, y administrar líquidos en el paciente que está con hipotensión. Entonces ya vimos cómo se manejaban estas cositas. Adicionalmente, el uso de vasoactivos en el paciente que no responde adecuadamente a los líquidos. En este paciente, pues constantemente hay que hacer una valoración y determinar si requiere un soporte ventilatorio. Pues la recomendación de la guía es iniciar un soporte no invasivo. En caso de que se falle, pues irnos a un soporte invasivo, administrar líquidos y vasoactivos, evaluar la respuesta hemodinámica del paciente, evaluar si hay control de la infección y constantemente hacer esta revaloración en el paciente séptico por el riesgo que tiene de mortalidad. Se debe considerar únicamente hidrocortisona en el choque refractario. Recordemos eso, que en este paciente que yo determino que requiere líquidos, si estoy en una unidad con cuidado intensivo, entonces el manejo de bolos de 10 a 20 cc por kilo, un tope máximo de 40 a 60 cc por kilo, y en el paciente que estoy ante una institución sin cuidado intensivo, si el paciente no está hipotenso, se debe manejar con líquidos de mantenimiento. Si el paciente sí está hipotenso, se le debe dar bolos entre 10 a 20 cc por kilo, con un tope máximo de 40 cc por kilo, no 60 como nos permite una institución con unidad de cuidado intensivo. Adicionalmente, pues este paciente constantemente yo debo valorar si resuelve el choque, si mejora la sintomatología. Se deben monitorizar signos vitales, en manejo de líquidos de mantenimiento y determinar pues si está hipotenso, como ya lo mencionamos. Entonces, como conclusiones grandes que nos deja pues esta entidad, la sepsis pues en la población pediátrica va a llevar a una alta mortalidad y morbilidad, y por eso es tan importante reconocerla tempranamente. Requiere un diagnóstico temprano y un tratamiento precoz, por lo cual se recomienda una búsqueda activa de esta aún desde el servicio de urgencias, no esperar pues que el paciente esté en cuidado intensivo, sino en todos los contextos de salud. Evaluar estos criterios que nos sugieren que el paciente se nos está saliendo como de este manejo básico de infección. Hacer un inicio rápido pues de antibióticos, como ya vimos en la primera hora para choque séptico, en las primeras 3 horas para sepsis, y buscando con esto disminuir la mortalidad, y siempre antes de iniciar antibióticos pues hacer una búsqueda del foco, o sea, tomar cultivos para lograr pues un aislamiento etiológico de la infección asociada. Perdón. El manejo antibiótico empírico debe ser acorde al perfil de susceptibilidad, como ya vimos nuestro perfil de susceptibilidad, pero cada grupo debe tener en cuenta estas características para el inicio del manejo antibiótico. La sepsis pues no es sinónimo de infección bacteriana, y ese es otro concepto grande que quiero pues como que quede de esta revisión, es que no solo la entidad bacteriana nos va a llevar a estas complicaciones de sepsis, pueden ser pacientes con infecciones virales, fúngicas, que nos lleven pues a estos contextos. Eso también hay que considerarlo en ese paciente que no nos mejora con ese antibiótico inicial, y siempre pues como opción que estamos viendo pues en los estudios finales, pues que considerar el uso de inmunoglobulina G puede ser de utilidad como tratamiento coadyuvante en el manejo antimicrobiano. No sé si hay alguna pregunta o duda. Doctora Ingara, es excelente presentación, ¿sí? Hiciste el abordaje perfecto, ¿sí? Te felicito porque ya esta semana te me vas pues de infectología. Ya es un estándar demasiado, un nivel muy alto para los siguientes residentes, ¿sí? Gracias. Entonces, es una excelente rotación, no lo dude, tiene su 5 al 100%, y muchas gracias. El enfoque que yo le dije a ella era que nos diera, era un enfoque también mucho del perfil de susceptibilidad que tenemos por lo menos en nuestra institución, la Fundación Clínica Infantil Cris Noel, porque es que las guías de sepsis se limitan solamente a decir, no, usan antimicrobianos de amplio espectro, pero ajá, sí, todos se limitaban, como hicieron Meropenem, todos se limitan, ¿sí? Entonces, no, la enseñanza, como muy bien concluyó la doctora James, es
estar muy pegados del comité de infecciones de la institución donde cada uno de ustedes labore, ¿sí? Porque así son los perfiles de susceptibilidad y así son los manejos empíricos a esos pacientes, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Entonces, si me llega un paciente a reanimación urgencias con una alta sospecha de síndrome de choque tóxico por Staphylococcus aureus, secundario a un foco, que el foco se encuentre a nivel osteoarticular, ¿sí? ¿Me lo conectas allá? Entonces, yo le inicio a ese paciente, entonces le tengo que iniciar a ese paciente vancomicina, ¿sí? Para cubrir el Staphylococcus aureus, el perfil de susceptibilidad es muy diferente al de la UCI al que nos llega al de la comunidad, ¿sí? Entonces, tengo que iniciarle vancomicina para cubrir Staphylococcus aureus meticilino resistente y además que es un excelente bactericida, ¿sí? Tengo que iniciar clindamicina para Staphylococcus aureus meticilino resistente y para frenar la toxina STT1, ¿sí? Y, sin embargo, clindamicina es bacteriostático y en los pacientes con sepsis hay que siempre manejar antibióticos bactericidas. Al mismo paciente, volviendo al mismo ejemplo el que estamos pensando, un síndrome de choque tóxico, estafilocóxico, también le adicionamos cefazolina, porque es que no podemos dejar descubierto ese Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿sí? Que también lo tenemos ahí. Entonces tomamos los cultivos, si está en un síndrome de choque tóxico, de una vez administrele la inmunoglobulina endovenosa que tenga, si está, y si es enriquecida con IgM, IgA, perfecto, ¿sí? Porque tenemos que inmunomodular ese paciente también. Si tengo un paciente que está en una sepsis, pero la sepsis es de origen gastrointestinal, entonces ya vemos que ese perfil de susceptibilidad de Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli que tenemos en nuestra unidad de cuidados intensivos. Como pueden ver, es una flora institucional que hasta ahora es muy sanita, ¿sí? Debido a que en el día a día del comité de infecciones, con la jefe Cielo, que reclama los cultivos, nos está informando el doctor Luis Fernando Mejía y a mí vea, este antibiótico, esta vancomicina, este meropenem está ordenado en tal paciente de la UCI, en tal paciente en tal sala, ¿sí? Entonces nosotros vamos, chequeamos la historia clínica, hacemos manejos dirigidos con todos los cultivos que diariamente van reportando, ¿sí? Entonces, el programa optimizado de antimicrobianos ha hecho de que tengamos una flora institucional sana, ¿sí? Mire que no reportaste nada de carbapenimasas, una o dos carbapenimasas que tengamos en el año es mucho. Eso va a cambiar ahorita cuando se abra el servicio de macrobiología y va a cambiar bastante. Va a cambiar bastante porque ahí van a venir mayor resistencias. Se va a utilizar mucho más manejo antimicrobianos. Ahí tenemos que ser muy, muy prudentes también porque nos podemos en cualquier momento llenar de carbapenemasa. Y carbapenemasa tiene la facilidad, los plásmidos son esos genes saltarines que pasan de un microorganismo a otro e intercambian ese material genético, ¿sí? Y si va, digamos, el personal de salud, ¿sí? Digamos, va el pediatra, va la enfermera, el estudiante de medicina del interno que no se lava las manos, no se aplica gel antiséptico, toca a ese paciente y va y toca al otro paciente, así la transmisión de las infecciones asociadas a la atención en salud, porque ya no se dice nosocomial, se dice infecciones asociadas a la atención en salud, entonces se despliega muy, muy, muy rápidamente. Sí, nuevamente te felicito, ese enfoque microbiológico con los datos que te suministramos del Comité de Infecciones es clave. Lo otro que es bastante clave, sepsis no solamente bacterias, ¿sí? Sepsis viral, sepsis fúngica, sepsis parasitaria. ¿Sí? Hemos, con el maestro Gastón que está conectado, el dará fe pues, de que los pacientes llegan con sepsis virales por virus respiratorio sincitial, sepsis virales por adenovirus, bien llevados y ahí los manejamos, sí, sin manejo de antimicrobianos, a punta de focalciclina, a punta de hemocultivos, ¿vale? Y salen adelante y conservamos nuestra
flora institucional para conservar un futuro microbiológico más estable para la institución, porque es donde empieza a proliferar carbapenemasas, la mortalidad en esa institución es bastante elevada, es bastante elevada. Esto, no sé, los colegas, los profes, todos los que están conectados, todas las preguntas, comentarios, todos son bienvenidos y muchísimas gracias por conectarse. Ahí está Juliet Urbano desde Nariño, que está el estudio pues que reportó la doctora James. Gracias por conectarse. Bueno, no sé, los colegas, estudiantes, residentes, pediatras, profes, todos bienvenidos a todos los comentarios. Bueno, están como calladitos. Recuerden que esta exposición va a quedar grabada en mi canal de YouTube. Me pueden encontrar ahí como Infecto Juanpa, totalmente invitados. Ya vamos como unos 45 videos de revisiones de tema que lo pueden ver cuando quieran. Muchas gracias, Ingara. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muchas gracias. Doctor Juan Pablo, felicitaciones, Íngara, de verdad que nos tienen acostumbrados a un nivel de calidad muy alto, no sé, de ahí para allá que no podemos bajar la guardia. Juan Pablo, y esos complementos tuyos muy oportunos, de verdad que una exposición muy buena, muy digna de que quede en tus famosas grabaciones y digna de ser consultada repetidas veces porque está muy actualizada y muy concisa, ¿no? De verdad que sí, los felicito a ambos. Gracias. Gracias, profe Villarreal. Ahí el maestro Gastón alzó la mano. Maestro Gastón, bienvenido, hermano. Y Gastón levantó la mano y la escondió. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Bueno, muchas gracias. Estamos entonces atentos a las próximas revisiones. Que todo esté muy bien. Que está bloqueado, dice Gastón. Ah, carajo. Que está bloqueado. No bloqueen a Gastón, no bloqueen a Gastón, que él quiere hablar de la inmunoglobulina. Oigan, el Gastón no está bloqueado. No, nadie está bloqueado. Le bloquearon fue el celular, habrá que preguntar quién. Ah, bueno. Entonces,